Buenas tardes, esto es La Mula TV. Estamos en conexión con la historiadora Cecilia Méndez, con quien voy a tocar diversos temas vinculados al nacionalismo, a la discriminación y el racismo, y también cómo ve el proceso de posguerra en los últimos 30 años en el país. Cecilia está conectada por Skype, está ahorita en Santa Bárbara, en California, donde trabaja y enseña. Hola Cecilia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Pau. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tipo de nacionalismo encarna el presidente Ollanta Humala? ¿Cómo él define o cómo ha visto esta palabra que a lo largo de nuestra historia es clave por muchos motivos? ¿Cómo lo ves a él? Bueno, yo creo que es todo un reto, ¿no? Definirlo, porque yo pienso que era más o menos claro cuando era candidato, donde se ubicaba, cómo inicialmente se alineaba con la primera campaña del año 2006, con una corriente predominante en América Latina de gobiernos que se empezaron a llamar gobiernos de izquierda, ¿no? Que empezaron a surgir en América Latina hace unos pocos años, pero que desde mi punto de vista tenían en común un discurso nacionalista de corte antiimperialista que tiene una historia larga en América Latina y que no es específico de los militares, ¿no? Sino que si nos ponemos a hacer la historia, por ejemplo, de las guerrillas en América Latina, desde Sandino hasta Fidel Castro, todos esos movimientos en la izquierda de América Latina hubo siempre una corriente bastante nacionalista. Es más, creo que si tú le sacas al discurso de Fidel Castro, por ejemplo, si tú le sacas a Estados Unidos, él no hubiera tenido el apoyo que tiene y la revolución hubiera durado todo lo que dura. O sea, solo que todos estos temas de cómo detrás de este discurso que solemos asociar con la izquierda ha estado un discurso también nacionalista. Todos estos temas han sido mucho más evidentes después de la Guerra Fría, cuando ya cae, digamos, el comunismo, el socialismo realmente existente, y lo que queda es más evidente que lo que hay y lo que es el soporte de los socialismos que pueden quedar es el nacionalismo, ¿no? Entonces yo diría que Ollanta Humala como candidato estaba dentro de un poco esa corriente antiimperialista que tiene una larga historia y que no en América Latina y que no es solamente militar. Sin embargo, cuando pues ya estamos viendo los eventos recientes, desde que ha subido el mando ha tenido que moderar, como parte de la campaña presidencial también, por el objetivo de pues, querer llegar al poder, ha tenido que moderar su discurso y se ha dado cuenta que hay que priorizar también, o sea, que el discurso tiene que ser un poco más inclusivo, ¿no? Y para satisfacer a más sectores si él quería ganar la elección. A él lo acusaron mucho de autoritarismo del lado más conservador de la política peruana. Y también yo creo que eso es, el autoritarismo no es una cosa que solamente se puede acusar a los militares o a los exmilitares. Yo creo que está mucho más extendido en el tejido social peruano, ¿no? Entonces, esa es un poco mi respuesta, no sé. ¿Por qué no, digamos, a tipos como Ollanta Humala, bueno, en general, ¿por qué no nos enseñan en los colegios a diferenciar qué es un autoritarismo o qué no es un autoritarismo, un gobierno autoritario? Memorizamos presidentes y no tenemos el chip, digamos, de saber este fue, digamos, dictador, hizo un régimen, o sea, da lo mismo, Dría, que Leguía, da lo mismo para los peruanos y para todos. Eso reproduce la misma forma que tú dices, ¿no? Es como el robó pero hizo obra, pero fue eficaz. En cambio, cuando le toca democracia, dices, no, pues mano blanda, ¿no? Belaúnde y su nube, por ejemplo, o qué sé yo, Toledo mismo, ¿no?
Ujú. ¿Qué nos falta a los peruanos para tener estar alertas cuando veamos estas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, me haces pensar, porque yo cuando estudié en el colegio, que seguramente fue bastante antes que tú y que muchos otros, nunca escuché que me enseñaran el concepto de democracia, por ejemplo, ¿no? Y tampoco, por lo tanto, autoritarismo tampoco entraba ahí. Yo no sé cuándo, si está entrando la verdad, a los textos escolares eso, ¿no? Y no es que son, por lo menos democracia no es que sea un concepto muy nuevo que digamos, ¿no? Ha estado circulando un tiempo. Eh, ¿Qué nos falta? ¿Quieres que yo te diga lo que nos falta? No, no Algo, nos falta tanto. ¿Te refieres como, digamos, como intelectuales, como sociedad, como ujú, yo, cómo quieres que hable, como que responda? No como sé. quieras, no sé, ¿Ah? como quieras tú, como se sienta, Bueno, intelectual. sí, te voy a decir que creo que nos falta, la lista es tan larga que no sabría por dónde empezar, pero creo que tú estás hablando del tema de la educación, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que tienes razón cuando nosotros estudiamos a los presidentes, la historia política, estudiamos una serie, bueno, por lo menos en mi época me decían, este presidente hizo tal cosa, este Ujú. presidente hizo tal otra, ¿no? Como una sucesión de hechos que estaban detrás, obras que estaban detrás de cada presidente, y un poco esa tendencia apolítica, entre comillas, de entender la historia, ¿no? Sí. Nos faltan los análisis, las evaluaciones. Yo Ujú. creo que la manera ideal de enseñar, por lo menos eso es lo que yo trato de hacer a nivel de universitario, es plantear dos perspectivas y darlos a los estudiantes que ellos mismos se evalúen, ¿no? Darles un poco de los hechos, ciertos hechos aceptados por todos, y luego decirles, esta es la interpretación, por ejemplo, de Velasco, que es un tema tabú en la historia del Perú todavía, creo. Entonces decirles, esta es una interpretación y esta es otra interpretación, ustedes evalúen cuál les parece más fuerte, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer es enseñar la historia como una ideología, como un pensamiento único, eso. Y también como si fuera todo obras nada más, ¿no? Se cumplieron 40 años de la reforma agraria y fue un aniversario más, ¿no? Salvo para algunos historiadores, por supuesto, pero Sí, demuestra cómo es relegado de la historia Juan Velasco Alvarado. exactamente, exactamente. ¿Qué significó, qué implicancias para la sociedad actual tuvo la reforma agraria? Digamos, ¿qué cosas tú digamos, rescatarías de ese hecho, ese 3 de octubre del 60, no, 69, claro? Bueno, fue no en vano, digamos, se trata de olvidar desde muchos sectores y digamos, todos, o prácticamente todos los sectores políticos, porque hay dos cosas extremadamente importantes, ¿no? Una es realmente digamos, un momento histórico en que se dice hasta aquí no más y ahora los campesinos van a tener voz, ahora van a tener tierra y lo que estaba pasando es que no es que Velasco va de un día para otro querer desaparecer a los grandes propietarios y los hacendados, sino que al menos en lo que compete al ámbito rural ya había una crisis y ya había muy pocos hacendados en la Sierra Andina, por lo menos en la Sierra Sur, que no habían ya abandonado sus haciendas y se habían ido a las ciudades donde estaban sus hijos a continuar sus vidas. Entonces yo creo que ahí hay bueno, como hay un título muy sugerente del libro de Henry Peace, ¿no? Que se llama El ocaso del poder oligárquico, y que yo lo leí en mis tiempos de la universidad, que fue muy importante. Yo creo que marca una crisis de la que todavía no salimos. O sea, ¿crisis en qué sentido? De que se supone que había una clase en el poder, que era o una alianza de clases entre, digamos, grupos terratenientes y de la sierra y también de los sectores exportadores, ¿no? Y esa es un poco la clase, digamos, social que simbólicamente con la reforma agraria y también de manera real en lo que quedaba es la que muere, digamos, ¿no? Uh -huh.
Y la segunda, y es muy simbólico, es muy importante, pero por otro lado, obviamente, el gobierno de Velasco está asociado a todos esos decretos de expropiación de la prensa pues, que hace posteriormente, ya casi al final de su gobierno, y que creo que es una de las razones por las que pues no se quiere hablar de él, porque muchos de los sectores que fueron afectados todavía están en el poder hoy día, ¿no? Pero la segunda cosa que quería mencionar sobre la reforma agraria es que hay un cambio en el lenguaje, ¿no? Velasco, como parte de ese decreto de reforma agraria, dice que desde ahora en adelante las comunidades indígenas se llamarán comunidades campesinas. Entonces hay un cambio léxico que quiere darle más dignidad a la condición de ser un trabajador de la tierra y de... eso es un momento también en que un poco el apogeo de la izquierda en el mundo se hablaba más en términos de clase que en términos de etnicidad. Pero yo creo que detrás de este decreto había también una idea de romper con una noción colonial, que se veía como colonial, porque se asociaba al indio como, el concepto de indio se lo asociaba con el concepto de dominación colonial, porque es digamos un concepto que lo traen los españoles, ¿no? El concepto de indio. Entonces, en esos dos niveles, en el nivel social y en el nivel simbólico de lo que significa reconocer la contribución de los trabajadores rurales, campesinos en el país, son cosas tremendamente revolucionarias desde el punto de vista oficial, que las haga un Estado, ¿no? El único precedente así en el Perú que hemos tenido es Leguía. De eso podemos hablar si quieres, ¿no? Pero... Digamos, se cambia el nombre de campesino a indio. No, al revés. De indio a campesino, porque también es el estigma, ¿no? El estigma de no sentir que esa palabra tenía una carga muy fuerte también de negatividad, ¿no? Me parece. De ser sojuzgado, de ser víctima, de ser oprimido, de ser... Y campesino, lo interesante es lo siguiente, Pau, yo creo, ¿no? O sea, el gobierno de Velasco, pese a que en el cambio léxico, si tú quieres, desetniciza la condición de indio, por otro lado, hay una serie de signos que da su gobierno de querer revalorizar los elementos culturales de lo que asociamos con lo indio. Por ejemplo, el quechua. Es un gobierno que oficializa el quechua, que se preocupa de promover diccionarios en quechua, que hace noticieros en quechua. Yo cuando era niña, Velasco hizo el golpe cuando yo era niña y toda mi educación escolar la pasé bajo el Velascato hasta los 15 años, que entró Morales. Yo recuerdo que había un énfasis muy fuerte en lo que te iba a decir es esto, que las primeras palabras de quechua que escuché en la televisión fueron los noticieros en quechua que había en la época de Velasco. O sea, todas esas cosas parece que estamos hablando de otro país, ¿no? Porque era el Estado el que promovía la revaloración de estos elementos indígenas al mismo tiempo que, sin embargo, en el lenguaje decía no son indios sino son campesinos, y eso por eso no debe equivaler necesariamente a la desetnización o desvalorización cultural de lo asociado, que asociamos a los campesinos, sino más bien es importante, creo, porque si tú vas a la sierra, a los sectores rurales ahorita, nadie te va a decir yo soy indio, te van a decir campesinos, sí, comunidades campesinas. Claro. Y ese es el cambio que hace, digamos, del Día del Indio que había puesto Leguía en el 24, claro. 25. Y ahora estamos volviendo a este lenguaje de lo indio nuevamente, de una manera que se parece un poco más al tipo de discurso que existía en la época de Leguía, ¿no? Ahora estamos viendo un proceso en el que se promueve la existencia de comunidades indígenas con diversos nombres, ¿no? Pueblos indígenas, originarios, etc. Y eso tiene mucho que ver con todo este proceso de digamos, de desideologización, de retorno a los discursos étnicos después de la Guerra Fría, ¿no? Donde la cuestión de clase ya no es tan presente, no está tan presente en el discurso como la cuestión étnica. Hay una frase que también, digamos, tienes en uno de tus textos que es Incas sí, indios no, digamos, que se ha usado y se menciona ahora, no creo que te hayas enterado tú, pero en las redes sociales,
cada vez que hay algún episodio de discriminación o racismo, ¿no? Sí. A propósito de lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el VK del Arcomar, Sí. donde a un poblador de Queros, de Richard Apaza, entró al cine y no lo dejaron reentrar porque salió al baño, me parece. ¿Qué rescatas de ese episodio, digamos, a la luz de esta frase que es tuya, ¿no? Claro. Primero yo pienso que coincido con la evaluación que ha hecho Gustavo Gorriti, a quien tú entrevistaste hace poco, también en La Mula. Escuché esa entrevista y una de las cosas que dijo que causan optimismo es que en medio de toda esta incertidumbre política, de estos problemas que hemos estado en los últimos años, hay unos avances tremendos en la lucha contra el racismo. En primer lugar, estamos hablando de racismo abiertamente, y eso es bien importante porque para poder solucionar un problema, yo primero que hay que detectarlo y hay que hablar de él, ¿no? Y eso ya es un tremendo avance, porque el racismo en el Perú se ha practicado constantemente, pero de una manera silenciosa. Y cuando tú hablas de él, ya estás un poco colaborando a que las cosas que confronten de una manera y no solamente se perpetúe como una cosa normal, ¿no? Entonces, yo pienso que este incidente, sobre todo la manera como se sancionó muy rápidamente por la Municipalidad de Miraflores, es una demostración de que estamos efectivamente avanzando, y creo que es una sanción, como decía Wilfredo Ardito, ¿no? Que es un gran activista de estos temas de lucha antirracista. Yo pienso que es una sanción muy importante, porque esa sanción de cerrar un cine tan importante durante una semana, yo creo que va a hacer pensar a mucha gente, ¿no? Que, bueno, así es como cambió la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con las leyes. La discriminación era un sistema de apartheid ahí abierto, y las leyes empezaron un poco a hacer que el comportamiento de la gente cambie, ¿no? O sea, que son como sanciones legales ejemplares, y yo creo que van a tener consecuencias súper importantes, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una paradoja en este momento en que se hace mucha publicidad a la marca Perú, y al mismo tiempo que pasan estas cosas, ¿no? Un individuo que está con su poncho y con una vestimenta como la que pasa en el cine, digamos que en el imaginario limeño, quizá, los sectores medios, es un individuo que debe estar con su llama sonriendo frente a un turista listo para una foto. En el momento en que sale, entre comillas, de su lugar, porque desde un momento de la historia en el Perú se asocia indio con sierra, lo cual no existía antes. Esto empieza a surgir sobre todo en el siglo XX, y ya se perfila como en la segunda mitad del XIX, pero no es algo que haya estado siempre en el imaginario detrás de la palabra indio. No estaba el concepto de serrano. Es algo que tiene su historia también, que estoy también tratando de trabajar ese tema, ¿no? Entonces, serrano también se convirtió en un insulto. Entonces, volviendo a este tema de Apaza, cuando sacas a este indio sonriente de su lugar, entre comillas, que es el que pose para una postal de turista o para un comercial de Promperú, digamos que ese es el Perú de marca Perú, que está sonriendo y feliz, y pues puede reclamar su derecho a sentarse en el cine al lado de, digamos, personas de clase alta o media. Entonces eso es lo verdaderamente eso es lo que tenemos que aprender a aceptar, ¿no? Y cuando nos negamos a aceptar eso, que eso esté bien y que sea normal, está bien que sea sancionado, porque si no es faltarle respeto a una persona que tiene los mismos derechos que tú, y que no por tener una vestimenta diferente, un idioma diferente, un acento diferente va a tener que discriminarse, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, por otro lado, hay en las ciencias sociales, para los que quieren explorar más este tema de incas indios, ¿no? Existe, hay un término que se llama el indio permitido. No sé si has escuchado ese término, el indio permitido.
No, no lo he escuchado. Me encantaría decirte que sí para quedar bien, pero no, no he escuchado el No, término. no te preocupes porque no he entrado todavía en las ciencias sociales peruanas. Ya. Es un término que ha sido por primera vez, parece que escrito por la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, Ujú. y habló del indio que sonríe para el turista como el indio permitido, pero el indio indignado, el indio que protesta, no está permitido. O sea, es un Claro. poco otra manera de decir, de lo que yo he estado tratando de decir con incas e indios, ¿no? Para una coyuntura muy específica del Perú, pero dentro de un debate que se dio O también en los los 80. indignados, ¿no? Los indignados en Estados Unidos, los indignados de Madrid o los indignados de otros lados son Sí, de verdad que hasta fashion, ¿no? Para alguna gente o está de exactamente, moda. Y aquí los ves a los de Conga y son radicales, extremistas, terroristas. Es exactamente. muy... se Sí, sí, traslada, sí. ¿no? Esta Es denominación. brutal, ¿no? Yo pienso que el Ujú. racismo en la sociedad peruana es brutal porque es justamente está en la médula del inconsciente de la mayor parte de gente, incluso la gente se autodiscrimina, ¿no? Pero yo creo que, porque en realidad en el Perú muy poca gente quiere decir yo soy indio justamente por la humillación que eso te me va a producir, ¿no? Ujú. No estoy hablando necesariamente a nivel político siquiera, sino dentro de las propias familias. O sea, si en una familia hay una persona que es un poco más, entre comillas, cholita que el otro, va a ser quizá el punto dentro de la propia familia y de ahí empieza, ¿no? Porque después en el colegio se consagra eso, ¿no? No, Y, y cuando sí, nace un bebé, ¿no? Es blanquito, más negrito, es como... Es una guerra cromática, ¿no? De que cuán blanco es el bebé o qué le falta para no ser blanco o ser blanco, ¿no? sí, sí, En ese tema queríamos más o menos tocar el tema de democracia en los últimos 30 años en Perú, ya post Velasco, digamos, la llegada sí, de Belaúnde. sí. ¿Cómo has visto cómo se ha construido la palabra democracia en ese contexto, ¿no? Digamos, ya con Belaúnde y en plena guerra, digamos, cuánto sufrió esta, esta frase, esta palabra tan empleada en boca de todos, ¿no? Sí, yo lo que creo es que el gran, el gran reto, bueno, yo hablo como historiadora, obviamente, no estoy en ejercicio político de una función, de un cargo público, ¿no? Pero entonces observando desde esta perspectiva, pienso que tenemos que reconocer que la democracia peruana, bueno, primero que todo, que no podemos seguir mencionándola sin definirla. Ujú. Yo pienso que incluso hace más daño usar la palabra sin decir qué creemos que significa. Eh, porque una de las cosas que creo que hace complicado definir a la democracia en el Perú es que nace junto con la guerra civil, ¿no? O sea, nosotros, digamos, que tuvimos un gobierno militar de 12 años, sale Morales Bermúdez, empieza la transición, y normalmente el significado quizá que circula más en la opinión pública, en los medios, es que democracia igual parlamento y división de poderes, ¿no? Y Ujú. libertad de prensa entendida de una manera también bastante restringida, más asociada a libertad de empresa, ¿no? No es realmente la posibilidad de dar a todos la oportunidad que se expresen, sino que los que tienen más dinero y más la posibilidad de crear una empresa que se dedique a esto, los medios de comunicación van a tener mucho más voz. Entonces yo pienso que se ha entendido la palabra democracia en la práctica como simplemente limitándose a elecciones, división de poderes y punto. Entonces, lo que sucede, yo creo, cuando pasa la guerra, un poco se derrota Sendero y entra Fujimori y entramos realmente a una posibilidad de tener un gobierno elegido con Toledo, ese fue un momento histórico extremadamente importante porque yo creo que Toledo aglutina todas realmente esas fuerzas que querían un Perú libre de no solamente autoritarismo, sino corrupción, porque la promesa de la democracia era también
derechos ciudadanos y todo lo que, digamos, se aplastó en la época de la dictadura fujimorista, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando empieza para Toledo, yo pienso que democracia estaba asociada, sí, ciertamente, obviamente, elecciones limpias, y él es uno de los que realmente en el Perú va a pasar a la historia como un líder importante en el proceso de la construcción de democracia en el Perú. Yo creo que eso es muy cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Como teníamos el legado de la guerra, todo el mundo hablaba de democracia, pero la democracia significaba cosas distintas. Por ejemplo, para los sectores que estaban más hacia el lado conservador, no querían incluir el tema de los derechos humanos. Y cuando surge la Comisión de la Verdad, surge justamente rescatando, bueno, ahora tenemos que hacer justicia, y la gran palabra, yo creo que ausente en el concepto convencional de la democracia, es la palabra ciudadanía. Y esa es la palabra que reclamaba la gente que estaba detrás de la bandera de los derechos humanos y de la Comisión de la Verdad. O sea, los derechos estaban desigualmente repartidos en el Perú, y tú no puedes tener una democracia con solamente prosperidad económica, ¿no? Tienes que tener una equidad no solo en la distribución de la riqueza también, sino también en la igualdad de los derechos, ¿no? Y yo creo que ese es el punto más frágil de la democracia en el Perú, que hemos recobrado la institucionalidad muy precariamente. Hay elecciones, pero ya vemos lo que pasa. O sea, de qué sirve votar, la gente dice, si los candidatos van a hacer al final lo opuesto a lo que están anunciando. Entonces, yo creo que hay que definir la democracia, y hay que revalorar la palabra ciudadano, que es una palabra que, como digo, está ausente, y no es en vano, ¿no? Yo creo que no puede simplemente hablarse de principios filosóficos, que hay que hablarse de gente de carne y hueso que tiene derechos, y esos son los ciudadanos. Hablas también de que, a diferencia de otros periodos de nuestra historia republicana, digamos, estamos viviendo una posguerra, ¿no es cierto? Sí. Y en esta posguerra hay muchísimas memorias que están como que cruzándose de la memoria. Sí. ¿Cómo está el proceso de construcción de memorias después de la guerra? ¿De acuerdo al sector de donde origina la memoria? ¿O cuál es digamos, encontraremos una suerte de cruces de esta como un diccionario de memorias? Porque dependiendo del actor vamos a escuchar la versión de lo que pasó, ¿no? Sí. Yo cuando escucho al presidente Humala hablar en Quinoa sobre los soldados, porque creo que ese es un tema también que estábamos pensando conversar, ¿no? Yo pienso que hubo un momento en la recuperación de la democracia donde la memoria se convirtió en un derecho humano, si tú quieres, ¿no? O sea, reclamar justicia quería decir recordar, y eso es algo sobre lo cual muchos sectores estaban en contra de recordar, como que hay que dar la vuelta y seguir adelante, ¿no? Y yo, como te decía, yo pienso que ahora cuando la Comisión de la Verdad, yo creo que instaló en el discurso público el tema de la memoria, de esa frase tan repetida de que para que algo no se repita hay que recordarlo. Un país en historia está condenado a repetirla. Yo creo que eso no debemos olvidarlo, y lo que está pasando ahorita en este momento es que eso se está un poco dejando de lado, ¿no? En las prioridades. O sea, Alan García, todos los esfuerzos que se hacen, digamos, como por ejemplo la Comisión de la Verdad dentro de Toledo y la creación del Museo de la Memoria dentro de la época de Alan García, fueron esfuerzos que surgieron por un clamor desde abajo, desde los grupos, no solamente los grupos afectados por la violencia política, que fueron víctimas de Sendero Luminoso en su mayoría, pero en gran parte también de las fuerzas del orden y de los ronderos. Todos estos pasos que se han dado políticamente, como digo, han sido parte de una movilización desde abajo, ¿no? Y es así como cambia la historia. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es en que si nosotros bajamos la guardia como ciudadanos,
no va a haber ningún cambio. Entonces, si yo pienso que es importante no solo hacer la crítica a los políticos, que es pertinente, sino seguir a la guardia, ¿no? Cada uno sabrá cómo. Tú desde la mula, yo creo que lo hacen, ustedes en la mula lo hacen re bien, cumpliendo con su rol de periodistas, y si no hubiera sido, hablando de democracia, ¿no? Si no hubiera sido por el Internet, que hubiera sido de las últimas elecciones, se hubieran definido quizá de una manera un poco, bueno, el desenlace podría haber sido distinto, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema de la memoria, como te digo, yo pienso que tiene que estar en la agenda política, tiene que discutirse, no puede simplemente pasarse la página, ¿no? Y yo pienso que sí causa un poco de preocupación, o bastante preocupación, lo que dijo el presidente Humala en Quinoa, sobre que el soldado está más allá del bien y del mal, ¿no? Y creo que entiendo por qué lo dice en ese contexto, pero... ¿Por qué lo dice? ¿Por qué crees que lo dice? Bueno, obviamente nadie se puede meter en la cabeza de otra persona, pero yo creo que he estado revisando el diario, este libro que publicaron, Una larga entrevista, que ese libro que se llama de Locumba, el candidato presidencial, algo así, no sé si... Lo tengo acá, ¿quieres que lo muestre? Bueno, este libro que salió a flote con motivo de las elecciones, que se llama Ollanta Humala de Locumba a candidato de la presidencia del Perú, que son una serie de entrevistas de un señor que se llama Ramón Pérez Almodóvar, publicado por una editorial Ocean Sur. Muy buen cherry, está bien. No, yo no tengo ninguna relación con esto, pero recuerda que salió en la campaña y que... Sí, que hablaba de Chávez. Se le acusaba, bueno, la acusación que hizo Sarabá es diciendo que Ollanta Humala realizaba apología del terrorismo, ¿te acuerdas? Sí. Y citaba a este libro diciendo que aquí estaba la prueba, y luego Sarabá es entrevistado por Rosa María Palacios, que se había leído todo el libro, y creo que por eso la echaron del canal, porque estaba leyendo literatura subversiva. Imagínate, Rosa María Palacios, ¿no? Que no es precisamente simpatizante de la izquierda, menos del comunismo, ¿no? Bueno, lo que sucedía aquí es que Humala estaba explicando, y quiero aclarar mucho que yo soy extremadamente crítica, no solo que crítica de lo que dijo, obviamente, y lo he dicho abiertamente, ya lo he escrito. Yo pienso que el presidente debería retractarse. Te puedo hablar mucho de por qué esa frase resulta tan nociva, tremendamente nociva para el prestigio del ejército, que él mismo, digamos, se ha erigido, él o se ha querido autoproclamar como una persona que va a purgar al ejército de esa vilificación montesinista. Y sin embargo, con esta frase solamente ayuda a exculpar cualquier cosa que puedan cometer los militares, y eso es extremadamente grave, ¿no? Eso es muy doloroso, porque en la pampa de Quinoa, justamente en ese lugar donde él estaba haciendo su discurso, precisamente en los años en que se peleó la batalla, precisamente cuando se conformaron estos ejércitos, los militares, yo creo que de esa época, como José de San Martín, Álvarez de Arenales, Miller, todos esos famosos héroes de la independencia, Sucre, hubieran estado totalmente en contra de esta frase, porque lo que ellos les decían a sus soldados eran: cuiden, ustedes tienen que dar ejemplo, no pueden alienar a la opinión, el ejército nunca va a poder conseguir adeptos si va a arrasar con los pueblos, ¿no? Entonces, esto de la conducta, esto de que sí, estar del lado del bien, de una conducta ética, era algo predicado por los militares. Entonces yo pienso que ahí el presidente se le salió algo muy del fondo del inconsciente, porque dijo además esto, cuando dijo el soldado está más allá, y él lo dijo con una inflexión de voz particularmente emotiva. Y yo pienso que tiene que ver con esta historia oscura de madre mía, lo que no sabemos realmente qué pasó. Y yo pienso que él siente que los militares han sido tratados injustamente, porque en el conflicto, y eso es volviendo a este libro, en el conflicto él dice que en el Perú nunca se declaró a Sendero Luminoso como una fuerza beligerante. ¿Qué quiere decir esto? Que
no podían haber, en otros conflictos que sí se hace, incluso cuando se hizo en Colombia, con las guerrillas de Colombia, hay ciertas reglas, ¿no? O sea, se reconoce al enemigo como otro ejército, y el Estado con el ejército es el ejército, digamos, el Estado, ¿no? Y el subversivo sería otro ejército. Entonces son fuerzas beligerantes. Entonces, cuando hay fuerzas beligerantes reconocidas, se puede crear ciertas reglas. Entonces él dice, como en el Perú no sucedió eso, los subversivos eran considerados delincuentes, terroristas. Entonces, cuando sucedía algún, digamos, crimen o se daba una solución violenta pues, a un conflicto y moría gente ahí, entonces no podían aplicarse las leyes que se aplican en otros lados que controlan un poco la violencia, y los militares eran juzgados por haber matado a alguien fuera de la guerra, ¿no? Cuando se sabe que dentro de la guerra, y él reconoce y dice una frase muy interesante aquí, que es que la guerra misma es una violación de un derecho humano, dice así, ¿no? O sea, que él yo creo que es bastante consciente de esos temas, pero yo creo que ahí se le salió esa frase porque él piensa que quizá fue... se vio en una circunstancia de tener que cometer actos violentos que quizá comprometieron la vida de gente, y eso él no lo ha negado, porque lo ha dicho incluso en una entrevista que dio en Qué Hacer antes de ser presidente. Cuando le preguntan si él mató gente, él dijo que ellos, cuando habían enfrentamientos, tenían que recoger cadáveres de sus soldados, y que él no sabe del otro lado qué pasaba, ¿no? Ahora, muy otra cosa es hacer una ejecución fuera de un combate, y eso es lo que justamente se debe sancionar, y la verdad que en eso yo no tengo los detalles, no podría, pero yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, que yo pienso también que es que no hacen bien a la sociedad peruana simplemente decir todos los militares son así, todos los militares hacen esto, todos los militares son autoritarios, porque yo pienso que, bueno, ellos han también defendido al país, es verdad, en una serie de circunstancias, y yo pienso que se sienten tremendamente, digamos, dolidos, quizá los pocos militares que realmente han hecho su labor alejados de estos corruptelas, ¿no? Y de la mejor manera, y ellos están tremendamente dolidos, y yo creo por eso hay que tener un poco de cuidado con no convertir nuestro discurso contra esa frase en un discurso contra los militares en general, ¿no? Perfecto. Para ir cerrando, Cecilia, has tenido un último post, una comparación entre Barack Obama y Ollanta Humala en elecciones y en el poder, con guitarra y con cajón. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras entre ambos mandatarios? Bueno, que lo lean. Está muy bien. Bueno, yo cuando uno escribe algo hace poco es como que difícil repetirlo en voz alta, pero ¿por qué no? Y digamos, quizá algo que si, como lo has leído, algo que te llamó la atención, que quisieras No, tú, a mí, por ejemplo, tomar el hilo, digamos, de esa... más me pareció lo del con guitarra y con cajón, ¿no? O sea, hacen ciertas promesas, buscan llegar, y cuando llegan se dan cuenta que en el poder hay una lógica detrás del poder, el realpolitik también, ¿no? Que no pueden hacer ciertas cosas, me imagino, como le ha pasado a Ollanta en el poder con el tema Conga, sí. O sea, ¿no? Le ha pasado a Barack Obama con el tema Irak, con Guantánamo. Mira, lo que pasa es que esa pregunta me lleva a decir cosas bien negras, pero bien poco optimistas, ¿no? Y sí, me lleva a decir cosas poco optimistas porque yo soy historiadora dedicada más bien a hablarte de una perspectiva del pasado antes que del futuro. Yo creo que en el Perú muchos, cuando nos dan la oportunidad de estar entre una cámara, pensamos que digamos, podemos predecir el futuro. Yo la verdad no me siento en condiciones de hacer eso, no tengo una bola de cristal, pero lo que hemos visto es cierto, ¿no? Que Obama tenía un discurso pues que hacía llorar a la gente, ¿no? Sobre reivindicación de los derechos de los postergados, y
muy parecido a lo que fue Humala, y llegando al poder pudo hacer muy poco de eso. O sea, había unos tentáculos tremendos ahí, pero también unas cosas que estaba escuchando es que estaba pues la campaña financiada en gran parte, incluso ahora por sectores empresariales muy poderosos, incluso ahora más que los republicanos, tiene más dinero de Wall Street Obama que los republicanos, según he escuchado en un programa reciente, ¿no? Y hay una palabra que los científicos sociales hemos dejado de lado, pero que es importante rescatar, y a partir de tu pregunta creo que la quiero recordar, que se llama estructuras. Y estructuras es una palabra que se usa para las cosas de larga duración, o sea, lo que perdura. Son como circuitos, redes que son parte del tejido social y de las instituciones políticas, que son muy difíciles de combatir, pero que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Corrupción, sobre todo, como decía también Gorrita en tu entrevista, ¿no? Que democracia debe ser sinónimo de lucha contra la corrupción, y esa es una de las agendas que Humala no ha hablado, está portándose muy mal, ¿no? En ese tema yo creo que es un desempeño que tenemos que reclamarle. Nosotros lo elegimos a él justamente para evitar el retorno de la tremenda corrupción de la época de Fujimori, y no está dando señales para nada de tener una mano firme contra la corrupción, la verdad, ¿no? Y por último, si tuvieras que comparar a procesos o etapas de la historia, digamos, o algún presidente, ¿Ollanta tiene alguna similitud con algún presidente de la época republicana? Porque ha habido un periodista, digamos, que lo ha querido comparar, creo que para adularlo, con Ramón Castilla, y y me pareció bastante, digamos, una comparación bastante exagerada, no sé si sea hasta correcta, ¿no? Expresidentes militares, perdón, le puso, ¿no? Entonces lo quiso comparar a Humala como parecido a un presidente así. Mira, no, la razón por la que esta persona, creo que te refieres, lo comparó con Castilla, no era... era porque Castilla fue un militar que fue llevado al poder por una movilización masiva popular, y estaba aliado de los sectores liberales, ¿no? Y cuando llega al poder abandona los sectores liberales y se vuelve más conservador. Esa era un poco la analogía. Yo también pensé que era un elogio, porque Castilla tiene en el imaginario peruano, Castilla está asociado con la abolición de la esclavitud y la abolición del tributo indígena como un estadista modernizador, ¿no? Entonces no me pareció una analogía muy válida en ese sentido. Si vamos a hablar de gente que se deshace de sus aliados liberales y gobierna más con los conservadores, si tú quieres, tenemos a pues Fujimori, que es la que ha salido más a flote últimamente, ¿no? Y bueno, Alan García, ¿qué más, no? Pero yo creo que yo no querría comparar con ningún personaje del pasado, porque es un poco, yo pienso que todavía nosotros estamos viviendo en una democracia, pero con un discurso guerrero. Y no es casualidad que tengamos a un presidente ex militar en este momento. O sea, nosotros no salimos de la sombra de la guerra, y el peligro que yo he visto en el discurso reciente de Humala y del nuevo ministro es que ellos dicen que son, después de Humala haber hecho carrera política toda su vida, eso sí, tiene el empacho de decir al ejército, ustedes no se metan en política, y tiene la idea de que debe quitarles el voto, ¿no? O sea, es una contradicción que hay que realmente nosotros increparle y decirle que sea consecuente. Y por otro lado, el primer ministro, cuando empieza a decir que él no es un político, es un técnico, y que esto de técnicos y a políticos, a mí se me puso la piel de gallina, porque ese es exactamente el discurso que tenía el fujimorismo. Fujimori, cuando entró, se acuerdan todos, bueno, los que tenían edad para recordar, hacía su propaganda en su tractor y decía honestidad, trabajo y no sé qué, y era el ingeniero Fujimori, ¿no? Y después de empezar la propaganda de su campaña sobre un tractor, terminó sobre una tanqueta, ¿no?
Entonces, cuando se dice apolítico, yo creo que hay que poner las antenas allí y no hay que dejarnos engañar. De la misma manera cuando se dice pragmático, a mí eso me da bastante preocupación, ¿no? Porque detrás de la palabra pragmático, o sea, una persona que consigue resultados, entonces que ya no importa cómo, ¿no? Entonces se saltan todas las reglas del juego, las reglas democráticas, y la democracia sí nunca va a poder, yo creo que funcionar, ¿no? Democracia política, entendida como la repartición equitativa de los derechos, ¿no? No solamente de los recursos. Ok, Cecilia, bueno, lo último que quisiera comentarte, no sé si lo has leído, el último artículo del The Economist sobre ¿De qué? de la revista The Economist sobre el Sí, presidente Humala, que es que el título en sí mismo es como la gran transformación, pero la gran transformación es la que más ha cambiado, el que más ha cambiado es el presidente ya en el poder, ¿no? Es como el que se ha experimentado a sí mismo la gran transformación. Bueno, eso yo lo dije antes de leer The Economist. La gran transformación es la transformación de Humala. Yo, la verdad, ¿te refieres al artículo del Economist que le hicieron publicidad aquí donde decía que Humala era un hombre de pocos principios y de pocas palabras? No, hay uno que salió hoy día. No he leído eso. Pero ¿sabes qué pasa? Yo quiero terminar en un toque más positivo, porque yo no quiero contribuir solo a la candela en este ambiente. Yo pienso que los intelectuales tenemos un rol importante que cumplir y los historiadores, ¿no? Yo creo que en el caso de Humala, por ejemplo, cuando él dijo una cosa inquinua que yo quiero rescatar, pero no en el sentido que él la dijo. Él dijo que el ejército tiene que fundirse en su historia. Yo en este momento estoy haciendo una investigación justamente sobre las guerras civiles del Perú y estoy metida junto con Carla Granados Moya, que es mi asistente historiadora de San Marcos, y Mabel Cueva, otra historiadora de San Marcos. Estamos viendo todas las correspondencias de los jefes militares en el transcurso del siglo XIX, las guerras civiles. Y también, entonces la historia que nosotros encontramos ahí es muy distinta de la historia del ejército del siglo XX. Yo pienso que hay que rescatar cosas del ejército que son positivas. Por ejemplo, quizá, no sé si Humala sabe, que pues el ejército no es solamente una institución que hacía batallas, es una institución que tuvo historiadores como Manuel Mendiburu, a quien le debemos el diccionario biográfico que todavía se reedita. Tenemos a Manuel Edriozola, que fue un héroe de la independencia y que hizo una compilación de leyes, de códigos que todavía y de documentos literarios que todavía utilizan los historiadores. O sea, nosotros las personas que estamos investigando en humanidades nos hemos servido de muchas cosas que han hecho los militares en el pasado. O sea, han sido una institución importante y yo creo que una manera de dignificarla es reconocer que también hay un pasado positivo, que no es una cosa solamente de hacer la guerra y de enfrentar, pero como te digo, estamos en el legado de esta guerra y por eso el vocabulario de los políticos es un vocabulario guerrero, como decía Carlos Iván de Gregori en el libro de Antipolítica, ¿no? O sea, pasamos de Sendero Luminoso, de los aniquilamientos, justiciamientos populares, a los aniquilamientos mediáticos. O sea, eso es lo que él dijo y todavía sigue vigente. O sea, en el momento que tenemos democracia, hacemos la guerra. O sea, eso no puede ser. No sé, yo creo que tenemos que contribuir cada uno con su granito de arena, ¿no? Perfecto, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Felices fiestas. Gracias, Pablo. Felicitaciones porque ustedes tienen un tremendo grano, un rocón. No es un granito de arena con el internet. Yo creo que con lo que ustedes hacen en la mula realmente es muy importante y va a pasar a la historia. No, está haciendo historia. No, gracias. Gracias a ti, Cecilia. Felices fiestas y nos vemos la otra semana con ustedes. Hasta la próxima.